Hola, ¿qué tal? Un gusto continuar con nuestro aprendizaje en esta maravillosa medicina que es la homeopatía, tomando como referencia la obra literaria de título Enfermedades crónicas del autor Samuel Hahnemann. En este punto comienza el planteamiento de los tratamientos médicos homeopáticos para esa enorme lista de enfermedades crónicas cuya curación era antes de conocer su triple naturaleza imposible. No es fácil, pero al menos se ha tornado posible considerando un remedio homeopático específico para cada manifestación miasmática. Los dos primeros miasmas que originan esa cantidad menor de enfermedades crónicas son secundarios, y es la sífilis y la psicosis, con sus secuelas y manifestaciones. Ellas serán tratadas en primer término, con el fin de llegar a la terapéutica adecuada. Entonces comenzaremos con el miasma de la psicosis, el que produce una cantidad mínima de enfermedades crónicas y que pocas veces llega a ser dominante. Y esta es la enfermedad de las verrugas ficoides, que se extendió muchos años atrás, a la cual se le trató con mercurio por vía interna. Pero las excrescencias sobre los genitales han sido y son tratadas externamente por la alopatía hoy en día, cauterizándolas o desecándolas. Estas excrescencias primero aparecen sobre los genitales acompañados de una gonorrea uretral por algunos días o semanas a contar desde la infección por coito impuro. Su aspecto es seco como verruga blanda, esponjosa. A veces resuma un fluido específico de olor fétido similar al arenque en salmuera. Sangran de forma fácil, asumen una forma de cresta de gallo, coliflor. En el hombre estas excrescencias se presentan sobre el glande o debajo del prepucio. En la mujer en la zona genital donde se hallan turgentes. Pero cuando se les extirpa violentamente, el efecto natural e inmediato de respuesta es que resurjan nuevamente para ser tratadas de igual forma, con algo similar o más cruel, tornando la enfermedad hacia lo profundo de la persona, debilitando entonces su sistema inmunológico. En una plática, en una clase, el doctor Vitulskas comenta sobre estos miasmas y hace mención del SIDA, que tiene que ver con esto, pues dice que al suprimir esta enfermedad le da paso a la sífilis y a su vez con tanta supresión va debilitando el sistema inmune, convirtiéndolo entonces en la enfermedad llamada SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué quiere decir esto? Tanta supresión, la llevaron a lo profundo a la enfermedad, transformándola en algo peor. ¿Cuánta verdad hay en sus palabras de este doctor? Por eso, aun cuando de tal modo pudiera ser extirpadas, esto solo tendrá la consecuencia de que se transforme y aparezca de modo diferente o mucho peor. Porque una vez que el miasma de la verruga ficoide ya domina el organismo, de ningún modo ha disminuido por la extirpación externa. Por el contrario, esas excrescencias irrumpirán en otra zona del cuerpo, como por ejemplo en la cavidad bucal, en el cuello, en las axilas, o bien como otras dolencias corporales como una contracción muscular específicamente en los dedos. Para este miasma que depende de la verruga ficoide, puede ser curado con total seguridad y definitiva con un remedio homeopático específico, llamado tuja, que se suministrará por vía interna. Y cuando éste haya agotado toda su acción en el cuerpo, en la persona, se dará una dosis de otro medicamento homeopático de nombre ácido nítrico. Estos medicamentos deben de ser utilizados con mucha precaución y deben ser recetados por un personal médico capacitado en esta materia. Pero si el paciente estuviese afectado simultáneamente de otra dolencia crónica, como es frecuente después de un tratamiento alopático, entonces se halla con frecuencia que la SORA, el miasma del que hemos hablado desde el primero de nuestros videos, ya en latencia, ahora se ha complicado con la psicosis. Entonces es necesario comenzar el tratamiento por lo más aflictivo, la SORA, mediante un remedio antisórico y luego un remedio para la sífilis. Estos medicamentos se deben dar uno por vez y en un lapso adecuado para que su acción
se cumple. Por otra parte, el miasma crónico más difundido que la enfermedad de la verruga es el miasma de la enfermedad venérea, del chancro, la sífilis. Esta solo se tornará difícil de curar si se ha conjugado con la sora ya desarrollada con el sífilis. Pocas veces se complicará. Para llegar a la curación de esta enfermedad venérea se deben distinguir tres puntos muy importantes. Cuando la sífilis aún no se ha complicado y está acompañada solo de sus síntomas locales, que es el chancro o el bubón. Número 2. Cuando se presenta aislada, sin la mezcla de otro miasma, pero se ha privado de su síntoma local, el chancro o el bubón. Número 3. Cuando se ha complicado con otra enfermedad crónica, es decir, la SORA desarrollada. Puntos muy importantes. El chancro aparece después de un coito impuro, la mayoría de las veces sobre el miembro infectado por el miasma, con una apariencia de pústulas, transformándose en una úlcera infecciosa. Y mientras el chancro no se ha removido, perdurará firmemente en el mismo lugar durante toda la vida. Y estos síntomas de la enfermedad venérea estarán impedidos de manifestarse. Pero la alopatía lo remueve por medio de sustancias o cauterizaciones, suponiendo erróneamente que tal llaga es meramente externa, surgida a consecuencia de una infección solamente tópica. Y no cabe para ellos pensar en alguna enfermedad venérea interna. De modo que urge exterminarla localmente, eso es lo que ellos indican. Grave error. Es evidente que no conocen que la enfermedad venérea de todo el cuerpo comenzó en el momento del coito impuro, que ya se había completado antes de que el chancro apareciera. Y es así como él mismo aparece, algo más doloroso que sería el bubón. Entonces la naturaleza se ve forzada a desarrollarla de manera interna, por medio de dolencias secundarias, mucho más dolorosas y aflictivas. Y es así como la alopatía, en vez de ayudar, daña. Creo que lo hacen de manera inconsciente. Entonces, ¿cómo es posible que los médicos, a pesar de tales hechos, cierren sus ojos y oídos a la verdad, extinguiendo así la oportunidad propicia que se presenta para la curación de esta enfermedad? Del modo más fácil y seguro, con solo recurrir al remedio interno específico que cure a ese chancro. Pero siempre que haya alguien tan imprudente como para extirpar, el organismo hará que la sífilis interna irrumpa como enfermedad venérea. Por otra parte, mientras el chancro esté presente con la sora, no hay complicación, solo se requiere de un remedio que en este caso sería Mercurius, que extinguiría la sífilis desde lo interior junto al chancro. Recuerden que de lo interior hacia lo exterior. Entonces, solo se puede asociar a la sora con los otros dos miasmas si la sora es despertada violentamente, suprimida y forzada a su manifestación, debido a tratamientos corrientes que originan síntomas desagradables. Mientras la sífilis esté siendo motivo de tratamiento, quedarán completamente asociadas y complicadas, convirtiéndolo ya en un monstruo de enfermedades, sobre el cual ningún médico podrá o ha podido es capaz de curar, por no estudiar el miasma de la sora. No obstante, para una curación efectiva se encontrarán los tres miasmas combinados. Primero la sora deberá ser tratada y después el miasma que exhiba los síntomas más predominantes. Pero para poder entender a los miasmas anteriores se debe abordar antes la doctrina de la sora. El tercer miasma, el que venimos mencionando, el miasma crónico, el más importante, el que los médicos de la vieja escuela y su inconsciencia, aún en estos tiempos, dicen que la sarna es meramente enfermedad de la piel, en la que el organismo no participa y se empeñan en eliminarla de la piel, aunque lo que en verdad realmente se requiere eliminar sea la sora, a la sora interna que ocasiona tal afección. Porque tratando el mal interno, este miasma podrá ser curado íntegramente. De lo contrario, al ser atacado de lo exterior, ella misma abandonará su estado de latencia y se manifestará con síntomas secundarios, es decir, dolencias crónicas severas. Por tal causa es necesario dirigirse a la sora interna. Pero si la erupción fuera
la que aparece después, la que fue provocada sobre la piel por cualquier causa, esta será inconstante, mudable, propensa a desplegarse en múltiples y diversas enfermedades crónicas, y por ende la curación será más difícil. Puede entonces comprenderse que la sora, una vez que ha sido despojada de su erupción, se arraigará como enfermedad interna, desarrollando, como ya se mencionó, dolencias secundarias y también enfermedades crónicas de índole diversa. Por otra parte, toda diatesis sórica, en tanto la sora se encuentre solamente latente en lo interno, no genera un daño como tal. Por esto no deberá sorprendernos las circunstancias expuestas que la SORA es un miasma crónico de carácter peculiar, que durante miles de años ha pasado por millones de organismos humanos, asumiendo tanta vasta diversidad de síntomas de dolencias crónicas, que no son venéreas, bajo las cuales gime y lamenta actualmente la humanidad, que la SORA ha podido evolucionar transformándose en formas indefinidas y diferentes, pasando por múltiples constituciones corporales de hombres que se distinguen entre sí por un lugar, ya sea de residencia, por el clima, por la educación, hábitos, ocupaciones, por su modo de vivir e incluso por su alimentación, a quienes ya se les ajustaron sus relaciones tanto físicas como psicológicas. Por todo esto, por la humanidad y por un mundo mejor, la homeopatía es la mejor opción.